Lo que voy a contar ocurrió y decirlo en voz alta ya es un error. Lo supe desde el principio, desde el momento exacto en que entendí que nada de esto podía deshacerse. No fue una decisión impulsiva ni una curiosidad juvenil. Fue una cadena de elecciones pequeñas, silenciosas, casi razonables, que me trajeron hasta aquí. Nadie me obligó. Nadie me advirtió de verdad. Y ahora cargo con la certeza de que algunas cosas, una vez vistas, no te abandonan jamás. Todo comenzó en una madrugada común, de esas en las que el insomnio te empuja a buscar ruido para no escucharte pensar. Trabajo con sistemas desde hace años. Conozco la red visible, sus trampas, sus mentiras. Siempre creí que el llamado lado oculto era exageración, un mito inflado por gente que necesita sentir que hay monstruos reales. Me equivoqué. No porque haya criaturas imposibles, sino porque lo verdaderamente insoportable es descubrir lo que las personas hacen cuando creen que nadie las observa. Entré usando herramientas que ya conocía, nada heroico, nada sofisticado, solo paciencia y tiempo. Al principio todo parecía torpe, mal diseñado, como si la red oscura fuera un mercado abandonado. Foros viejos, enlaces rotos, nombres absurdos. Pero entre ese ruido había patrones, silencios, espacios donde demasiada gente observaba y nadie hablaba. Aprendí rápido que lo importante no era lo que se mostraba, sino lo que costaba encontrar. La primera historia no se anunciaba como historia. Era solo un hilo sin título, con fechas como encabezado y mensajes que parecían informes. Alguien narraba eventos cotidianos con una frialdad inquietante. Hoy salió de casa a las 7:12. Caminó más rápido al notar el coche. No miró atrás. No entendí al principio. Pensé que era ficción, un ejercicio creativo, hasta que uno de los usuarios respondió con una dirección exacta, una calle real, una ciudad que reconocí. Otro añadió una foto tomada desde lejos, borrosa, real. Comprendí entonces que aquello no era literatura, era seguimiento, y no de una persona famosa ni poderosa, sino de alguien común, alguien que no sabía que su rutina era observada por decenas de desconocidos. El hilo avanzaba día tras día, con precisión enfermiza. Comentarios celebraban pequeños cambios, como si fueran giros de una trama. Cuando el sujeto faltó a su rutina una mañana, el silencio duró horas. Luego alguien escribió una sola frase: no salió. Nadie preguntó nada más. Cerré esa página con la sensación de haber invadido algo sagrado y sucio al mismo tiempo. Me dije que había visto suficiente. Mentí. Volví la noche siguiente, con una inquietud que ya no tenía que ver con curiosidad, sino con la necesidad de entender hasta dónde llegaba todo eso. Fue entonces cuando encontré el segundo espacio, un sitio que requería invitación. No pedía dinero, pedía pruebas. Las pruebas eran simples y monstruosas, videos cortos, sin edición, sin música, fragmentos de habitaciones anónimas, personas sentadas, esperando. Nada ocurría durante minutos. El punto no era la acción, sino la espera. Los comentarios evaluaban detalles mínimos, la respiración, los parpadeos, la postura. Alguien preguntó cuánto tiempo tardaría en pasar algo. Otro respondió que eso dependía de cuánta atención recibiera el video. Vi uno completo. Nunca debí hacerlo. Era una habitación blanca, sin ventanas. Una mujer sentada en una silla. No hablaba, no lloraba, solo miraba un punto fuera de cámara. Pasaron 11 minutos hasta que una sombra cruzó el fondo, nada más. El clip terminó ahí. Los comentarios se llenaron de entusiasmo. Felicitaciones, apuestas. Alguien escribió que ya era hora. Nadie explicó qué significaba. Esa noche no dormí. Empecé a notar sonidos que antes ignoraba. El ascensor del edificio, pasos en el pasillo, el clic suave del router. Me dije que era sugestión,
pero la sensación de estar siendo observado ya no me abandonó. Como si al mirar demasiado profundo, algo hubiera aprendido a mirarme de vuelta. El tercer hallazgo no fue voluntario. Llegó a mí a través de un mensaje privado, sin saludo, sin contexto, solo un enlace y una advertencia breve. No avances si no estás listo para saber. Debería haberlo borrado. Lo abrí. Era un archivo de texto, largo, mal redactado, una especie de diario. El autor narraba cómo había sido contratado para moderar contenido. No especificaba para quién. Describía tareas rutinarias al principio: clasificar, eliminar, archivar. Luego el tono cambiaba. Empezaba a hablar de decisiones, de elegir qué se quedaba y qué desaparecía, de entender que algunas imágenes no podían borrarse del todo. El diario terminaba de forma abrupta, con una fecha y una frase que aún resuena en mi cabeza. Hoy entendí que no soy un observador, soy parte del mecanismo. No había firma, no había respuestas. Busqué referencias, encontré nada, pero desde ese momento empecé a notar algo inquietante. Algunas páginas que había visitado ya no existían, otros usuarios tampoco, como si la red misma se reconfigurara alrededor de quien mira demasiado. Pensé seriamente en detenerme, en cerrar todo, formatear, fingir que fue una pesadilla digital. Pero entonces apareció la cuarta historia, no completa, no aún, solo indicios, menciones cruzadas en foros distintos, frases sueltas que hablaban de transmisiones que no quedaban grabadas, de eventos que solo ocurrían una vez, de espectadores seleccionados. Alguien escribió que había visto algo que no debía y que ahora entendía por qué ciertas cosas se mantenían ocultas. Esa noche, mientras leía, mi conexión cayó por unos segundos. Nada raro, en teoría. Cuando volvió, había una pestaña nueva abierta. Yo no la había abierto. Mostraba un contador regresivo. No explicaba nada. Solo números descendiendo lentamente. Cerré el navegador con el corazón acelerado. Me levanté, caminé por el departamento, intenté convencerme de que era una coincidencia, pero al volver, el contador seguía ahí. Había avanzado. No sé por qué seguí. Tal vez porque ya era tarde para fingir ignorancia. Tal vez porque una parte de mí quería confirmar el peor miedo, que al entrar en esos espacios no solo observas historias que deberían permanecer ocultas, sino que te conviertes en una de ellas. El contador no llegó a cero esa noche. Se detuvo en un número que no parecía significativo y la pestaña se cerró sola. Ningún mensaje, ninguna explicación. Pasé horas mirando la pantalla en negro, esperando que algo más ocurriera. No ocurrió nada. Ese silencio fue peor que cualquier imagen. Me hizo entender que había cruzado un umbral invisible, uno que no se anuncia y del que no hay confirmación inmediata, solo consecuencias diferidas. Durante los días siguientes intenté retomar una rutina normal. Trabajo, café, conversaciones, vacías, pero algo en mí estaba desfasado, como si una parte de mi atención se hubiera quedado atrapada en otro lugar. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Personas que se detenían demasiado tiempo frente a mi edificio. Miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. El sonido de notificaciones inexistentes. Revisaba el teléfono aunque no hubiera vibrado. La idea de que alguien pudiera estar observando mis hábitos, anotando mis horarios, dejó de parecer absurda. Volví a conectarme una semana después. Me convencí de que necesitaba cerrar el círculo, entender el patrón completo de esas historias. La red oscura ya no me parecía caótica. Ahora veía rutas claras, comunidades que se superponían sin tocarse, como capas de una misma realidad. Encontré referencias más claras a esas transmisiones únicas. Gente describiendo experiencias de forma vaga, cuidando cada palabra.
Decían que no todo quedaba en la pantalla, que algunos espectadores sentían cambios después, alteraciones pequeñas, sueños repetitivos, sensación de presencia. Uno de ellos escribió algo que me heló. Si lo viste, ya saben que existes. Nadie respondió. El hilo se cerró horas después. Intenté guardar copias, pero los archivos aparecían corruptos. No era un borrado común, era como si la información se negara a permanecer. Empecé a preguntarme si el objetivo real no era mostrar cosas horribles, sino medir reacciones, registrar quién mira, cuánto tiempo aguanta, en qué momento deja de apartar la vista. Esa noche soñé con la habitación blanca del segundo video. No ocurría nada distinto. La mujer seguía sentada, pero ahora sabía que yo estaba allí, observando. En el sueño sentí vergüenza, una vergüenza pesada, como si mi sola mirada fuera una forma de violencia. Desperté con la sensación de que alguien había estado en mi departamento. No había señales claras, solo un leve cambio en el aire, como cuando alguien se va y deja su presencia flotando unos segundos más. Al revisar el ordenador encontré un archivo nuevo en el escritorio. No tenía nombre, solo un icono genérico. No recuerdo haberlo descargado. Al abrirlo, apareció un texto breve, una lista de fechas y horas. Eran mis horarios de conexión, mis búsquedas, incluso momentos en los que había dejado la pantalla encendida sin usarla. Al final, había una línea distinta, casi amable. Ahora entiendes cómo empieza. Ahí comprendí que las historias no eran 4 casos aislados, eran capas de un mismo sistema. Observador, observado, intermediario, seleccionado. Cada nivel alimentaba al siguiente, y yo ya no estaba fuera. La red oscura no era solo un lugar donde se escondían cosas prohibidas. Era un filtro, un mecanismo para encontrar a quienes toleraban mirar sin apartar la vista demasiado pronto. Cerré todo, desconecté cables, apagué el router. Durante horas me sentí aliviado, casi ridículo por haberme dejado llevar, pero al caer la noche, el miedo regresó con una forma más concreta. Mi teléfono, sin conexión, mostró una notificación fantasma. No había texto, solo un punto, como si alguien comprobara que aún estaba ahí. Desde entonces vivo con la certeza de que lo irreversible ya ocurrió. No sé cuándo llegará la consecuencia final ni en qué forma. Tal vez no sea violenta, tal vez sea solo esta espera interminable, esta vigilancia silenciosa. Contar esto no me libera, es como todo lo demás otro error, pero si alguien escucha y decide no buscar, tal vez aún esté a tiempo. Yo no lo estuve.